Bueno, muy bien, continuamos en nuestro programa Redacción San Juan. Estamos en la última etapa de nuestro programa de hoy y vamos a hacer una entrevista que a mí me parece que nos vamos a divertir un poco. Por lo menos vamos a escuchar algunas cosas lindas. Claudio. Es Mario Capello, fue diputado nacional, fue subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, es ingeniero en minas y es parte del Grupo Sarmiento, agrupación federal de profesionales comprometidos con el progreso de la industria minera en Argentina. Hay dos cosas más que decir, que fue diputado provincial también, y que es de la Unión Cívica Radical. Y convencional constituyente. Sí, también. De la Constitución. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muy bien, gracias a usted por la invitación. Bueno, un placer. Bueno, sabemos que hace un tiempo estás muy metido en el tema minero. Sí. ¿Y cómo va eso? Bueno, lo primero que hay que decir que nosotros desde el Grupo Sarmiento no tenemos relación con los gobiernos. Bien. No tenemos relación con las empresas mineras y que eso nos da una enorme independencia para decir lo que nosotros entendemos que hay que hacer para que las inversiones lleguen. La otra vez lo hablábamos acá, yo llegué en el 73, estudié Ingeniería en Minas San Juan, en el 74, Diario de Cuyo, había uno solo, arranca la mina Pachón. Hace 50, ha tocado un tema que Jorge 53 años, sí. Ya, 52 años. La historia de las cosas mal hechas. Pero fíjate vos si todas las expectativas que se generaron entonces, la gente que arrancaba una mina, Pachón es la mina de cobre más grande de la Argentina. Sí. ¿No? Entonces, lo que uno tiene que pensar, a ver qué es lo que nos pasó. Y si ahora hay el mundo, no nosotros, no los argentinos, no los gobernadores, no los diputados, lo dice quien ha sido, como vos decías, varias veces ha estado ahí. Que nosotros, no, está Gioja, entonces, la minería, mirá en tiempo de Gioja. ¿Qué carajo era? Estaba el precio del oro, se había disparado, nosotros teníamos oro. Un gran negocio. Me parece que el político que impulsó, el primero que impulsó la minería moderna en San Juan fue el gobernador Gómez Centurión, que era geólogo. Y tuvimos el acuerdo fundamental y necesario de toda la clase política, la inmensa mayoría, de apoyar lo que fue el IPEM en su momento, que es la primer mina de oro, el Veladero es mina del IPEM, que ya antes que Gioja sea gobernador, en el 2003, el querido amigo Rubén Aguilera, geólogo, que ya no está con nosotros, fue el que firmó la declaración de impacto ambiental de la construcción de Veladero. Y ahí empezó. En el 2005 salió el primer ligote. Entonces digo, nosotros tenemos que reconocer por qué nos pasó esto. ¿Por qué? A ver, una pregunta ayer escuchaba, creo que era Leonardo Gioja, hablando, por supuesto, maravilla, no sé si el padre. Por supuesto, obviamente. Y me parece bien, digamos, pero a ver, ¿por qué Gioja no impulsó el cobre? ¿Por qué UNIAC no impulsó el cobre? Si estaban los yacimientos. Entonces, conclusión, la I grande de las inversiones necesitan dos C grandes, una de la competitividad y otra de la confianza en el país del inversor, de aquel que va a venir a hundir no $1.000 millones, hoy serían 1.200 millones de dólares Veladero a dólares de hoy, sino invertir 3.000, 9.000 en el caso de Pachón, y José María más Filo del Sol hablan de 15.000 millones de dólares. Hay que tener confianza. Entonces yo decía antes que ahora tenemos una oportunidad, no por nosotros, así empezamos, no por nosotros. Claro. El mundo necesita cobre. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué Chile lo hizo y nosotros no? En algún momento quiero que nos des tu visión sobre eso. Bueno, el cobre, porque me decía Luciano Laspina y tenía razón, yo había comandado el equipo de minería de Patricia Burri, por si Patricia hubiese sido presidente de la Nación, y él me decía,
estamos, Mario, un gran economista, Luciano Laspina, frente a una posibilidad similar en energía y en minería que la que tuvo nuestro país en la primera mitad del siglo XX, cuando Europa estaba en guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, vendiendo alimentos. Claro. Bien. Bueno, hoy esa oportunidad, ¿desde dónde arranca? Y arranca desde el Acuerdo de París, que llama a la reflexión. 196 países dicen, mire, estamos aumentando peligrosamente la temperatura del planeta, lo que ya hace inhabitable muchas zonas y que puede ser mucho peor para la continuidad de la vida, como la conocemos hoy, de los seres humanos en el planeta. Esto que lo que se llama no el cambio de temperatura, del clima histórico, según las eras geológicas, según el paso de los años, sino por las cuestiones antrópicas, es decir, por la emisión de gases de efecto invernadero que hacemos los seres humanos, que lo hacemos todos, cuando nos subimos al auto, cuando consumimos energía. Entonces ellos dijeron, tenemos que pasar a la electromovilidad y a las energías renovables para tener emisiones neutras, es decir, que lo que los seres humanos emitimos de dióxido o monóxido de carbono sea igual a lo que consumen la vegetación. Por eso es tan importante la selva, el tema de Brasil y todo, en todo en general. Entonces, bueno, ese es el desafío. ¿Y ese desafío qué significa? Europa nombró 30 minerales que lo declaró como crítico, es decir, que son los que hacen falta para hacer esa transición energética. Algunos, como el cuarzo, digamos, algunos son súper abundantes, muy abundantes, pero el más difícil de todos es el cobre. Porque el cobre que los seres humanos hemos consumido desde que estamos acá en el planeta hasta el año 2022 fueron un poco menos de 700 millones de toneladas de cobre fino. 700 millones lo que hemos consumido, todas líneas eléctricas, todos los motores. Bueno, para ir a cumplir con este Acuerdo de París al año 2050, en el año 2042 tenemos que consumir más cobre que lo que consumimos durante toda la historia. Es decir, vamos a consumir más de 700 millones de toneladas de cobre fino en esos 20 años. ¿Qué significa eso? Que el cobre de mina, el cobre que se saca todos los años, anda más o menos con 22 millones de toneladas de cobre fino por año. Chile con 5,5, el primer productor mundial. 5,5 millones. En el mundo, 22 millones en todo el mundo. En todo el mundo, 22. Sí, pero vas a necesitar 700. 40. Ah, 40. Claro, 40. Perdón. 700, claro. Vas a necesitar 40 millones de toneladas. Entonces, digo, el doble de minas, ¿a dónde la sacas? Digo, por eso están todos. Ojo, el mundo tiene reserva 8.700 millones de toneladas de cobre. ¿Qué quiere decir? Que no somos los únicos. Nosotros somos la quinta reserva mundial con el 7% de ese cobre que hay dando vuelta por ahí. Pero no somos los únicos. El Congo ya superó en el segundo lugar con 3 millones de toneladas, ya pasó a Perú. Y Zambia plantea llegar y van a llegar en el 2032 a 2 millones de toneladas. Bien. Nosotros tenemos ahí en los 8 principales proyectos 1.300.000 toneladas que podríamos estar produciendo por aire. Y estamos bastante lejos todavía. Por eso, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? La C grande de la competitividad, que digamos, las inversiones que necesita la C grande de la competitividad, y eso tiene que ver con el RIGI. Sí. El RIGI le ha vuelto a dar competitividad a la minería argentina. Nosotros éramos un país que estábamos totalmente desfasados, teníamos un costo directo, un costo teórico del 51% frente al 30% de Estados Unidos, el 37% de Chile, el 42% de Perú. Bueno, ahora nosotros nos hemos metido ahí en el medio, pero para la confianza que tenemos que ganar, creo que la ley de glaciares ha dado esa confianza. Aporta, claro. No iba a venir un mango, porque todo esto que está en cordillera, porque dijeron que el ambiente periglacial era fuente generadora de agua. Es una locura, pero
brutal. Yo decía que, viste, que se anotaron más de 100.000. Sí. Yo creo que el 99% de esos 100.000, más del 99%, eran Terian. Eran Terian que se autopercibían glaciólogos. Claro. Que no sabían nada, digamos. Entonces, pero esa ley que fue ideada por Greenpeace para... que Marta Maffei. ¿De dónde va a ser Marta Maffei a hacer una ley de esto? Se la escribió y se la dio Greenpeace. Se la dieron a Marta Maffei en la Argentina y a un diputado de la izquierda en Chile. En Chile no le dio un bolilla, acá le hicimos ley. Al cineasta, ¿cómo se llama? Pino Solano. Pino Solano. También, y a Film. Mirá los expertos en glaciología, en permafrost, en cambio climático. Entonces, bueno, nosotros, eso genera confianza, la confianza que necesitaba, que la confianza se gana en años. Pero esa necesidad de cobre puede ser que algunas cosas salte los actores. Claro, se acorta esos plazos. Sí, te vamos a seguir. Hablando de la competitividad, también aparece esto que venimos propone. Vos fijate que yo desde el año 2016 empecé a recorrer el mundo, 2016, y mis conferencias, he estado en muchos países, fundamentalmente apuntaba aquellos que eran los grandes consumidores y los grandes proveedores de cobre del mundo. Yo decía, oferta minera argentina, la importancia del cobre. La importancia del cobre. Entonces, ahora lo que hay que decir, que mientras nosotros teníamos regalías, que fuimos el primer país en la región de tener regalías mineras, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no tiene, prácticamente, viste, son los estados, la mayoría de los estados no tienen. Chile y Perú no tenían. Nosotros en el 93 con Menem se sancionó la ley 2496, artículo 22, regalías mineras, que puede ir hasta el 3% del Bocamina, que acá en la época de Gioca dijo, bueno, es el 3%, y se aceptó porque era un lío sacar el Bocamina, que vos tenías que sacar todos los costos de procesamiento. Tenías que ver más de 4.000 boletas, y terminaba en el 2,5, 2,6 de ese precio, ese era el Bocamina. Bueno, lo establecieron en el 3. Chile y Perú toman regalías, esto se llama valoren, porque es un porcentaje de la renta, no importa de la venta, el precio de venta, quiero decir, no importa si vos tenés renta o no tenés renta. No, eso... Precio de venta. Precio de venta. Chile y Perú hicieron lo mismo, y en el 2011 y 2012 cambiaron. Pasaron de regalías al valoren a regalías progresivas y móviles. ¿Qué es la regalía progresiva y móvil? Es hacer socio a los gobiernos. Ellos son gobiernos unitarios, entonces el gobierno nacional, nosotros somos federales, a los gobiernos de provincia, hacerlos socios de los resultados de las empresas. Si las empresas tienen mucha ganancia, generalmente por una cuestión de expectativa, se dispara el precio y eso hace que la renta operacional de las empresas sea muy alta. Bueno, si las empresas tienen mucha renta, que paguen muchas regalías. Ahora, si como muestra entre el 2014 y el 2018, tanto en Chile que en Perú, que hubieron empresas que no tenían renta, algunos incluso perdieron plata. Si vos ahí agarrás y le aplicás el 3% de lo que están vendiendo, lo fundís. La única forma que sigan ser como hizo Chile con Bachelet, que lo subsidió, tuvieron que salir los chilenos a subsidiar para que no se le caiga toda esa cadena fenomenal, porque además, si vos ponele que tengas muy poca renta, con lo cual caerían muchísimo las regalías, pero quiere decir que el 90, el 95%, hasta el 100% puede ser que a vos te cueste hacerlo. ¿Y qué son esos? Proveedores de bienes de capital, proveedores de bienes y de servicios y salario de los trabajadores. Entonces, bueno, te llega por ahí. Lo que pasa es que acá en la Argentina los políticos dicen, no, las quieren tocar ellos, ¿viste? Sí. No, las quieren tocar. Entonces, hicimos un proyecto con Daniel Jerez, recuerdo, se lo alcanzamos al diputado nacional Ricardo López Murphy y a Francisco Monti de Catamarca, presentaron ese proyecto de ley, muy parecido al de Perú, que establece que ya no se paga por precio de venta, se paga según la renta operacional que tienen las empresas. Entonces, y
va, cuando la renta llega hasta el 10%, pagan el 4%. Y así va subiendo 1, 2, el 50%. Y si la renta es más del 80%, ahí queda en el 16%. Entonces vos ves la renta operacional, el costo operacional. Entonces cuando eso es más del 80%, vos le cobrás el 16% de esa diferencia. Bueno, ¿qué significa eso? Hoy el oro está más arriba, más del 400%, entre lo que cuesta hacerlo y el precio. ¿Qué significa para San Juan esto? Bueno, nosotros tenemos los números. Veladero va a producir 400.000 onzas este año. ¿Cuánto va a tributar a la provincia? 54 millones de dólares. 2026, estamos hablando. 2026, con el 3%, que es lo que tiene ahora. Sí. No es poco, es un montón de guitas. Un montón de plata. Un montón de plata. Pero si tendría regalías progresivas y móviles, tendrían que tributar, porque ellos tienen renta de arriba de los 2.000 millones de dólares, 193 millones de dólares en regalías. ¿No? Vamos al cobre. 3 veces más. Sí, 4 veces más. Y eso, digamos, porque está en superprecio el oro. Bueno, el oro es un metal, habría que sacar. Bueno, en realidad no son 193, serían 220 millones de dólares, pero le sacás los fondos fiduciarios, sacás el fondo fiduciario, claro, digamos, porque ya encima no vas a tener fondos fiduciarios, y serían 193 millones. Ahora vamos a Pachón. Pachón es un yacimiento que va a producir 300.000 toneladas de cobre fino por año. Entonces vos eso lo llevas a libra. La libra hoy está llegando a 6,5 dólares la libra. Nosotros hicimos el cálculo con 5,5 dólares la libra. En vez de con 6, bien conservador, porque todo dice esto que hemos hablado del cobre. El cobre va a aumentar, se va a necesitar, no alcanza. Calculamos que el precio va a subir. Va a ser alto. Claro. Bueno, Pachón con el 3% pagaría a la provincia 109 millones de dólares. Bien. 109. ¿Cómo está la ley hoy? Como está la ley hoy. Si habría regalías progresivas y móviles, Pachón tendría que pagar 344 millones de dólares. Claro. Entonces, digo, pero esto... El Grupo Sarmiento, Mario Capello, ¿están inventando algo? No, hemos mirado Chile y Perú, y esto es Perú. Por eso, cuando vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hacen cargo de esto que se dicen falsamente padres, patriotas, iniciadores de la minería? ¿Por qué no se hacen cargo de lo que fue esta Argentina? Que mientras en el año 2000 y en el 2015 llegaban en inversión extranjera directa a Chile y a Perú más de 70.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántos llegaron a Argentina? En vez de 70.000, 140. Pero ¿sabe para qué fueron eso? Porque cuando están funcionando una mina de cobre, que es la minería grande, es la minería del cobre, es la gran minería, las empresas tienen que ir haciendo mejoras en sus equipos, necesitan maquinarias, renovarlas, mejorarlas, repararlas. Bueno, eso fue utilizado en el Bajo de la Lumbrera. No vino para ningún proyecto de cobre. ¿Y qué iba a venir? Con desdoblamientos cambiarios, con la inflación que teníamos, con las retenciones. Ahora, ¿por qué no se hacen cargo de esto los que se dicen padres de la minería de San Juan? ¿Por qué no se hacen cargo de que no llegó? Acá está la pregunta, la conclusión, bien. Que vos me decías, ¿por qué no vinieron? Por eso no vinieron. Fantástico. Bien. Bueno, no tenemos más tiempo. Lamentablemente no. Me quedaría ahora hablando con Mario. Sí, vamos a tener que volver hay fundamentalmente 3 temas que habría que tratar, que Mario los maneja y nos puede prender mucho la luz respecto a esa cuestión. Así que tenés que hacer los esfuerzos para volverlo a traer. Sí, ley de proveedores mineros. No, bueno. Del tema del RIGI hay otro par de cosas para decir. Hay una cosa que seguramente va a haber una publicación esta semana, que sería bueno que la conversemos, porque además todo esto que conversamos tenemos
tenemos trabajo hecho. Nosotros tenemos el trabajo de lo que fue Entonces, la por minería eso- en San por eso Juan. lo tenemos ¿Sabés que cuál es? Te doy el título. Sí, Cobre sí. para eliminar ingresos brutos en toda la provincia de San Juan. Ah, bueno. Bien. Bueno. Si te he hecho el trabajo, habría que escucharlo, ¿no? Lo vamos a... Muchas gracias asumimos por el haber compromiso venido. de volverlo a traer. Sí, Bueno, sí, un gusto siempre Muchas gracias conversar por con venir. usted. Muy bien. Gracias a usted.